¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la semana que han vivido de este tiempo? Esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan estado en familia y que puedan compartir, y he estado también algunos en sus iglesias compartiendo de la palabra del Señor durante esta semana. Estamos una vez más para compartir con ustedes de la palabra del Señor, como cada semana, con el pastor Daniel Madrid, quienes somos pastores aquí en la Segunda Iglesia Bautista de Santiago, para compartir con ustedes. Así que bienvenidos ustedes y usted también, pastor. Muchas gracias, pastor, Bienvenido. como siempre. Bueno, a ver, la semana pasada estuvimos hablando acerca de este mundo que nos presiona, ¿no? Un mundo que nos mantiene en una especie de olla a presión todo el tiempo, ¿no? Y donde es muy fácil explotar, donde es muy fácil decir muchas cosas. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos encontramos con esto que empezamos a ver la semana pasada, que son las bienaventuranzas. Y estas bienaventuranzas que no son otra cosa que una demostración de cómo debe ser el carácter del ciudadano del reino de Dios. Ahí viene lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Hágase en el cielo como en la tierra, ¿no? Que tu reino se establezca. Es decir, que yo sea un ciudadano de tu reino. Y ese es un desafío muy grande, porque significa comportarme como si ya estuviera en el reino. Claro, nosotros de alguna manera somos embajadores, ¿cierto? Del reino. Claro. Entonces un embajador representa, ¿cierto?, su país, su reinado, ¿cierto?, su rey. Exacto. Por lo tanto, nuestro comportamiento tiene que ser acorde a quién es nuestro rey, Exacto. quién es nuestro Señor. Bueno, y desde esa perspectiva, entonces, la semana pasada tratamos las bienaventuranzas. Por lo menos vimos bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no es cierto? Que dijimos que Mateo nos hace bien la aclaración, ¿no? Lucas nos deja en el aire. Lucas nos deja con la posibilidad de otra interpretación. Y que antiguamente, Daniel, en realidad en la iglesia se interpretaba de esa manera. Y había toda una exposición y toda una prédica sobre el hecho de ser pobre. Qué bueno es que somos pobres, ¿no? Y se asociaba con otros textos como qué difícil es que un rico cruce por debajo de la puerta por una aguja, el ojo de una aguja, ¿no? Entonces se asociaba a la pobreza. El camello, perdón, ¿no? Que por esa razón es difícil, así como es tan difícil que un camello pase, es muy difícil que un rico se pueda salvar. Entonces la salvación estaba como asociada con los pobres, y casi inalcanzable para los ricos, no, porque ellos no tienen necesidad. Y me gusta Mateo, porque Mateo hace la aclaración. No estoy hablando de pobreza material, estoy hablando de pobreza espiritual. Y luego vimos que el llorar significa ser ayudados, ser motivados, ser animados, que tenemos que ser empáticos, etc. Y también alcanzamos a ver la semana pasada, en este pequeño breve resumen que estoy haciendo, hablamos acerca de los mansos, estos que pueden ser capaces de actuar de manera distinta en un mundo crítico, en un mundo que nos mantiene ahí al borde de la explosión, ¿no? Y hoy día vamos a partir, Pastor Daniel, con esta bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, recordemos que Jesús le está hablando, ¿cierto?, a sus discípulos, ¿cierto? Y por lo tanto, Jesús siempre destaca el cambio del corazón, ¿ya? Nosotros, claro, hablamos de conductas, estas conductas que son de ser humilde, de ser manso, pero en realidad lo que estamos hablando es el cambio en el corazón. Y esta bienaventuranza, ¿cierto?, que está en Mateo 5:6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿ya? El hambre y la sed uno lo puede conocer, ¿cierto? El hambre y la sed son necesidades básicas. La comida, ¿cierto?, y el agua son cosas básicas. Y creo que todos hemos sufrido, ¿cierto? Bueno, algunos de nosotros, por lo menos yo, nunca he sufrido de hambre misma, pero solo esa hambre que tiene uno cuando, ¿cierto?, no llega la hora. ¿cierto?, no llega la hora, ¿sí? Pero el hambre verdadera, ¿cierto?, la gente que lo sufre, ¿sí?, es terrible, es una necesidad vital el alimento, ¿cierto? Y la sed, también el agua es un elemento vital. Y por lo tanto, cuando dice hambre y sed de justicia, son personas que se han dado cuenta de su condición
espiritual, ¿cierto? Su bajeza espiritual, ¿sí? Su necesidad de Dios. Cuando se dan, ¿cierto? Se dan cuenta de esta necesidad, lloran, ¿cierto? Son humildes frente a este Dios tan grande y se dan cuenta que con el proceso, ¿cierto? Se dan cuenta que ellos necesitan la justicia de Dios. La necesitan tanto como una necesidad básica, vital, para vivir, ¿sí? Entonces, el hambre y sed de justicia se relaciona con eso, se relaciona con la necesidad que un cristiano tiene de la justicia de Dios, de la rectitud de Dios, ¿cierto? De la santidad de Dios. Pero a veces la justicia para algunos podría ser justa, pero esa misma justicia podría ser injusta para otros, dependiendo de cómo la persona lo ve. Esto es como cuando uno ve en el texto bíblico cuando habla de la salvación, ¿no es cierto? Y que dice que solo 8 se salvaron en el diluvio, por ejemplo. Esa agua que subió a tales niveles que cubrió la tierra, ¿no es cierto? Porque eso es lo que dice la Biblia. Cubrió la tierra a tales niveles que no quedó nada, que no se veía nada más que agua, ¿no? Esa agua significó perdición, significó destrucción, significó muerte, significó juicio, término de todo, término de los animales, término de la flora, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa agua para 8 personas significó salvación. Pero salvación, ¿por qué? Porque estaban en el lugar correcto, dentro del arca. Por lo tanto, pasara lo que pasara afuera, a ellos no les iba a tocar, porque aunque estaban en el agua no podía hacer nada contra ellos. Ahora, para nosotros el tener hambre de que se haga, pero la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es justa, ¿no? La justicia de Dios es un poco como diría el rey, ¿no es cierto? Mire, partamos el niño en 2 para darle la mitad a cada una de estas señoras que dicen que el hijo es de cada una. Y una dice, mire, yo prefiero que mi hijo se muera. Entonces, esta es la mamá. Entonces, yo creo que en ese sentido, hoy día nosotros debemos clamar a Dios por esa justicia. La justicia de Dios. Y nosotros los creyentes somos desafiados a actuar así. Sí. Dios tiene 2 características que a mí me impactan, ¿cierto? Cómo se juntan. Dios es perfectamente santo y Dios es perfectamente justo, ¿sí? Y Él tiene que equilibrar esto. ¿Cómo soy santo y justo a la vez? ¿Sí? Y uno lo puede ver perfectamente en Jesús, ¿cierto? Que Jesús es santo, ¿cierto? Y cuando vino, ¿cierto?, a la tierra y se encarnó, no pecó, ¿sí? Y también fue justo, cumplió, ¿cierto?, con todo lo que le pedía el Padre, con la rectitud del Padre, ¿sí? Y eso para el hombre es imposible, ¿sí? El hombre no puede ser justo por sí solo. Y por eso lo que hace con el sacrificio de Cristo es que nosotros somos declarados justos. No es que seamos justos, nosotros somos declarados justos por el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando Jesús va a la cruz, ¿cierto?, nosotros tenemos acceso a la justicia de Dios. Y por eso, cuando dice hambre y sed de justicia, eso es justamente, ¿cierto?, lo que debemos buscar. La justicia de Dios, la rectitud de Dios, porque comprendemos nuestra condición, comprendemos quiénes somos y comprendemos quién es Él. Claro, y tiene que ver también con el hecho de que si nosotros debemos buscar cada día el ser humano en su generalidad, no solo los cristianos, porque a veces pareciera ser que nos hablamos a nosotros mismos nomás, pero todas las personas somos llamados a vivir íntegros, ¿no? Con integridad. En el trabajo donde cada uno está, debe haber integridad. No puedo estar hablando en contra de la corrupción si yo soy corrupto, ¿no? Y hoy día es un tema generalizado esto de la corrupción. Hay corrupción en nuestro país, por lo menos, hasta en los lugares que uno no debiera ni siquiera pensar, como las Fuerzas Armadas, como el gobierno, como en los legisladores, como en la persona
del lugar más bajo en el barrio hay corrupción. O sea, y eso es lo que nosotros somos llamados entonces. Sí. A pedir a Dios, a pedirle a Dios que Él nos ayude a ser íntegros en medio de esto. Esa es la justicia, Sí. ¿no? A ser justos en medio de un mundo que normalizó y que permite vivir en injusticia, Sí. ¿no? Es interesante eso, porque en realidad no hay ninguno justo, Uh-huh. ¿cierto? Nosotros somos, Jesús dijo, sí. somos declarados justos Sí, pero por la gracia de Cristo. por la gracia de Cristo. Pero si pensamos en eso en nuestra vida diaria, ¿cierto? Yo a veces le he hecho algunas preguntas a algunas personas, ¿cierto? Y, por ejemplo, hay cierta justicia que, desde el punto de vista humano, hay cosas que se ven más justas que otras, ¿sí? Por ejemplo, robar un banco no es lo mismo que sacar, no sé, hojas de oficio, ¿cierto? ¿De la oficina? O del mismo banco. De la oficina, ¿cierto? Para imprimir en mi casa. Claro, claro. ¿Cierto? A ojos del hombre. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, claro, nosotros podemos ver la paja en el ojo ajeno, como dice, ¿cierto? Pero no estamos viendo la viga Claro. en el nuestro. Entonces nosotros muchas veces nos creemos justos, Uh-huh. pero en realidad somos de la misma calidad de justicia que el otro que está al frente. Sí, y yendo incluso en nuestra sociedad, Pastor Daniel, cuando nosotros miramos, por ejemplo, a la gente hoy día clama por justicia. Tenemos que ser justos, por ejemplo, para defender los derechos de una mujer. Y me parece que eso está bien. Pero no somos justos para defender la vida que está en el vientre de esa mujer. Claro. O sea, ¿cómo el ser humano adecúa la justicia desde su óptica, ¿no? Desde su perspectiva? Sí. Yo puedo decir, es justo que esta mujer no sea maltratada. Sí. Y es perfecto. Sí. Está justo, hay que defenderlo. Es justo que esta mujer no sea considerada como un individuo, ¿no es cierto?, como ocurría hace muchos años en Chile, que no tenía siquiera la posibilidad de votar, por ejemplo. Pero no somos tan justos para defender la vida de alguien que está en el vientre de una mujer, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿de qué justicia hablamos? Y eso es lo que la Biblia nos llama a nosotros entonces hoy día, buscar la integridad. Es decir, con la misma fuerza con que yo lucho por los derechos y beneficios de esa mujer, debiera luchar por los beneficios y los derechos de ese ser que está en el vientre de esa mujer. Sí, es. En el podcast anterior, si no lo han visto, véanlo. Ah, claro. ¿Sí? Hablábamos del egocentrismo, ¿cierto? Los humanos somos egocéntricos y la mayor parte de nuestros problemas parten de ahí, del egocentrismo, ¿sí? Entonces no pensamos en la otra persona, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros cuando luchamos por los derechos, la mayor parte del tiempo estamos luchando por nuestros derechos y no estamos viendo al otro. Entonces tiene mucho sentido lo que dice usted cuando dice, claro, yo tengo, no sé, si están luchando las mujeres por el derecho de la mujer, pero no están luchando por los derechos del niño, ¿cierto? Claro, el niño no se puede defender ahí, pero cada uno lucha por sus propios derechos, ¿sí? Y eso no es la justicia, ¿sí? La justicia es justamente lo contrario, es mirar al otro, ¿cierto?, con los ojos de Dios, ¿sí? Dios podría habernos condenado a todos a morir, porque todos pecamos, ¿cierto? Estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces Él podría haber dicho, es justo condenarlo y mandarlo a todo el infierno. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Si lo ponemos en términos empáticos, ¿sí? Dios miró al hombre y dijo, yo tengo que buscar la solución al problema del pecado, que es la separación de Dios con el hombre. ¿Y qué hizo? ¿Cierto? Mandó a su Hijo a morir por nosotros. Sí, en la justicia de Dios, como bien has dicho, según Pablo, cuando escribe a los romanos, dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso es justo. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que el hombre el día que pecara, moriría. Sin embargo,
y aquí lo enlazo con la siguiente bienaventuranza, la justicia de Dios actúa con misericordia. Así es. Aquí es donde va la cosa, ¿no? Por aquí es donde va el canal. Cómo nosotros somos capaces de ser justos pero misericordiosos a la vez. ¿Ya? Y el Señor dice, ok, la paga del pecado es muerte. Ustedes están condenados a morir. Pero quiero ofrecerles una alternativa. Que ustedes acepten un regalo. ¿No? Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 6, 23 ahora. Porque en el 3:23 simplemente dice, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso es justicia. Todos se mueren. Todos están condenados. Pero luego dice, les ofrezco un regalo. En mi derecho, el derecho de Dios, Dios puede hacerlo, ¿no? En mi derecho les ofrezco un regalo. Acéptenlo, ¿no es cierto? Y serán salvos. Ya no habrá condenación para ustedes. Entonces, ¿qué? Desde esa perspectiva es donde nosotros tenemos que hoy día hacer la justicia, pero desde la perspectiva de la misericordia también. Y por eso que la bienaventuranza dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que frente a la dureza, a la indiferencia, debemos tener la capacidad de poder perdonar, ¿no? De poder perdonar, de poder ayudar y no dar o no devolver mal por mal. Y ese camino tampoco es fácil. Sí. Es bonito cómo están unidas, ¿cierto? Estas dos bienaventuranzas. De hecho, algunos autores plantean de que en realidad misericordioso estaría muy relacionado con la pobreza de espíritu. Claro. Estaría la primera con la quinta, la segunda con la sexta y así. ¿Por qué? Porque cuando yo soy pobre espiritual, ¿cierto? Y así sigue la línea. Yo me doy cuenta del lugar donde estaba, ¿cierto? Y la misericordia que recibí. Exacto. Claro. Y cuando me doy cuenta de la misericordia o el perdón que yo recibí, yo no puedo no perdonar. Entonces tengo que ejercer la misericordia, ¿sí? Jesús lo establece, por ejemplo, cuando habla del ¿cómo se llama? Del injusto, ¿cierto? En que le fue perdonado muchísimo, ¿cierto? De este hombre injusto que le fue perdonado muchísimo, pero alguien que le debía una pequeña deuda no fue capaz de perdonarla, ¿sí? Entonces, nuestro corazón debe estar consciente del perdón que fue ejercido por Dios, ¿cierto? Con misericordia, ¿sí? Sobre nosotros. Hoy día yo creo de alguna manera, Daniel, que el ser humano en general, creyente o no creyente, ateo incluso, vivimos todavía la ley del talión. ¿Por qué tengo que perdonarlo? Claro. Si él no me ha perdonado a mí. Sí. Pero el desafío es, en este acto de misericordia que hace Dios, mereces morir, pero te doy el regalo. Yo quiero ser misericordioso contigo. Por eso que dice, no devuelvan a nadie mal por mal. El que me paga con mal, yo le devuelvo bien. Ese es un acto de misericordia. Te perdono a pesar de, ¿no? En cambio, la sociedad y el mundo en el que el ser humano se desenvuelve es un mundo que te lleva a pensar, ¿por qué yo tengo que ser respetuoso con el otro si él no ha sido respetuoso conmigo? ¿Ya? ¿Por qué yo tendría que perdonarle y no querellarme contra él si él no me ha perdonado a mí? Sí. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos, esa es la sociedad en la que nosotros vivimos, y eso en cualquier parte del mundo. Y yo diría que vedadamente vivimos todavía la ley del talión. Sí, o sea, estamos en una sociedad que es el valor de la transacción. ¿Cuánto me das? Exacto. ¿Cuánto recibo? ¿Sí? Jesús viene y da vuelta a esto completamente, ¿sí? De hecho, como explicábamos en el primer podcast, ¿cierto? El de la semana pasada, es que
finalmente los judíos terminaron matando a Jesús. Claro, claro. Siendo, ¿cierto?, el más humilde, ¿cierto?, el misericordioso, el justo, ¿cierto?, Jesús el justo, pero terminaron matándolo. ¿Por qué? Porque ellos esperaban otra cosa. Ellos pensaban, ¿cierto?, un poco lo que dice usted, la ley del talión, ¿cierto?, la ley de la transacción, en que el Imperio Romano, ¿cierto?, lo estaba oprimiendo. Lo que querían ellos es oprimir al Imperio Romano y ganarle y liberarlo. Pero Jesús viene con otra lógica, que es contracultural y que se aplica a la actualidad también, en el sentido de que ¿por qué tengo que ser misericordioso con alguien que no ha sido bueno conmigo? ¿Por qué tengo que dar perdón a alguien que ha sido malo conmigo? ¿Sí? Y Jesús lo pone, ¿cierto?, lo da vuelta, ¿sí? Y dice, ¿cierto?, al que te hace mal, hazle bien. Hazle bien, ¿sí? Ora por tu enemigo, ¿sí? Si alguien te hace mal, tú dale la espada, dale la capa, ¿cierto? Camina una milla más, ¿sí? Todo el tiempo Jesús está diciendo, esa no es la lógica del reino. La lógica del reino, ¿cierto?, no es de este mundo, es de mi reino, ¿sí? Y ahí es donde somos nosotros invitados a vivir de acuerdo al reino. Por eso es que cuando Jesús enseña a orar, como decíamos también anteriormente, dice que venga sobre mí tu reino. Es decir, que quien gobierne mi vida sea tu reino. Y por lo tanto, yo empiezo a comportarme, aunque no estoy totalmente en el reino, porque cuando Cristo venga, vamos a ir al reino eterno con Él, pero aunque no estoy en el reino, tengo que actuar como en el reino. ¿Y cuánto desarma, Pastor Daniel, una acción misericordiosa frente a otro? Tal vez yo voy a encontrarme con otro para decirnos 4 verdades. Pero si le digo, mira, en realidad quiero perdonarte, quiero que tú me perdones, yo he actuado mal. Eso desarma a otra persona. Venía con todo el ímpetu para decir 1.000.000 de cosas, pero me sale con esto. Entonces, desde esa perspectiva, es cuando mostramos un corazón, el corazón de Cristo, en medio de ese ambiente, ¿no?, de un ambiente hostil, de un ambiente donde no hay posibilidades. Yo siempre me imagino, y lo he dicho en otros momentos también acá, esa mirada que Jesús le da a Pedro después que lo ha negado. Esa es una mirada con misericordia. Esa mirada que desarma a Pedro. Tal vez Pedro quería darle explicaciones, a lo mejor con su mirada lo que Pedro está diciendo, Señor, mira, no debía hacerlo, me equivoqué, me confundí, tuve miedo, me vino un ataque de cobardía, etcétera, etcétera. Pero Jesús lo mira con un acto de misericordia. Yo creo que eso desarma a Pedro y dice que él está llorando. Sí. Y la misericordia la comprendemos cuando han sido misericordiosos con nosotros. Claro, ¿sí? Claro. Nosotros estamos estudiando el libro de Hechos, ¿cierto? Cuando Marcos falla, Bernabé es misericordioso con Marcos. ¿Sí? Y si no, no tendríamos el libro de Marcos, ¿cierto? Claro. Pero Pablo comprende la misericordia de Bernabé con el tiempo. Y así después se restaura la relación. Entonces, la misericordia y el perdón, ¿cierto?, nos enseña, pero también hace que nosotros restablezcamos relaciones. ¿Sí? Y eso es lo que quiere Jesús. Sí. Ahora, este acto de misericordia hace que sea necesario lo que nos dice más adelante el mismo texto de Mateo 5, cuando nos dice ustedes tienen que tener un corazón limpio. O sea, como que las cosas anteriores, yo no puedo ser justo, yo no puedo ser misericordioso si no tengo un corazón limpio. Necesito tener un corazón limpio. ¿Sí? Ya basta de ser superfluo, de superficialidad, ¿no? Yo tengo que ser alguien que viva en pureza, que vea la vida de manera distinta, ¿no? Con otros ojos, que lo vea como con integridad, ¿no? Tanto frente a Dios como frente a los demás. Y tener un corazón limpio, otra vez insisto, en medio de esta sociedad tan confusa, en medio de esta sociedad tan
tan lejos de Dios, donde si hay algo, entre otras cosas, como ya lo hemos mencionado, que le falta a esta sociedad, es tener un corazón limpio. Porque de él mana la vida, también dice la Biblia. Sí, teniendo todas estas características anteriores, ¿cierto? Yo puedo llegar a un corazón limpio. ¿Sí? Es como la consecuencia de todo esto anterior, en que yo sé dónde estoy, ¿cierto? Yo me humillo, yo me doy cuenta y soy capaz de tener misericordia por el otro, porque me doy cuenta de mi posición frente a Dios. Y en ese sentido, el corazón limpio también es un valor que lo entrega el Señor. ¿Sí? Primero nos da un corazón de carne, ¿sí? Y no de piedra. ¿Sí? Pero también nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Nosotros por nuestras obras, nosotros no podemos limpiar eso. Lo que se luchaba en ese tiempo, ¿cierto?, eran con ciertos grupos. ¿Sí? Por ejemplo, los fariseos. Y los fariseos lo que querían hacer era, de alguna manera, limpiarse, ¿cierto?, de todos sus pecados por las obras. ¿Sí? Entonces tenían un montón de ritos, ¿cierto?, un montón de costumbres, pero como decíamos en el podcast anterior, ellos eran sepulcros blanqueados. ¿Sí? Y no tenían un corazón limpio, porque no conocían la justicia, porque lo único que expresaban es una cosa que era egocentrismo, ¿cierto? Que se paraban, ¿cierto?, cuando daban limosna, tocaban las trompetas, ¿cierto?, se paraban en la esquina, ¿cierto?, o se sentaban en el primer lugar. En cambio, ¿a quién alaba Jesús? A la viuda, ¿cierto?, que entrega todo lo que tiene, que es de corazón limpio. ¿Sí? Entonces, un corazón limpio es un corazón que ama al Señor, es un corazón que sigue estas características del reino, que es un ciudadano del reino, alguien de corazón limpio. ¿Sí? Pero también una persona de corazón limpio tiene que serlo en lo público y en lo privado. No importa el lugar donde esté. Yo no sé si le ha pasado probablemente a nuestros auditores, nos quedan un par de minutos nomás, pero a nuestros televidentes le habrá pasado alguna vez que cuando uno va a una tienda a comprar algo y es tal el juego de luces que hay ahí que parece de una manera y uno sale a la calle y no es igual. El blanco no se veía tan bonito, tan lindo, tan blanco, el negro, etcétera, cualquier color, y llegaba a la calle y decía, oye, pero no es tan así. Como los espejos que ponen en la tienda. Claro, uno se ve regio. Yo creo que nos pasa eso con la vida cristiana también, ¿no? Nos vemos tan bonitos en el culto. En el culto, claro. Nos vemos tan bonitos mientras estamos juntos cantando, adorando a Dios. Pero se pierde eso bonito, eso lindo, ese blanco puro, ¿no? Por eso que yo digo, tenemos que ser exactamente iguales. Eso es lo que dice Corazón Limpio. Sí. Ser igual en lo público y en lo privado. Si uno lo mira así, como para la vida moderna, ¿cierto? Claro, tenemos que ser limpios en el culto. Pero el testimonio mejor que van a dar de nosotros es nuestra familia, ¿cierto?, con la que vivimos todos los días. ¿Sí? Pero el testimonio más profundo es el que nosotros tenemos con Dios. Dios sabe quiénes somos. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Dios sabe que leemos, que vemos, ¿cierto? Que es lo que nos interesa, qué es lo que está en nuestros pensamientos, ¿cierto? De hecho, por eso Dios conoce hasta el Señor dice que todo lo justo, todo lo puro, dice, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, ¿cierto? En eso pensad, porque a Dios le interesa en realidad la realidad de nuestro corazón. ¿Sí? Jesús siempre apunta a nuestro corazón, a lo más íntimo, quienes somos frente a Él, que lo ve todo. ¿Sí? Entonces, claro, tenemos que ser puros, de corazón puro en público, pero especialmente en lo privado, mis hermanos. ¿Sí? Amigos, hemos llegado al final, se nos fue el tiempo. La próxima semana vamos a tocar las últimas bienaventuranzas en esta serie que hemos estado dialogando con el pastor Daniel para ver cómo es esta demanda de Dios para nuestra vida en este tiempo, en esta sociedad. Si bien es cierto, está escrito hace tanto tiempo, ¿no? Años 50 y algo por ahí, ¿no es cierto? Escrito esto que nos deja Mateo registrado, tal vez un poco más, pero tan vigente hoy día,
por la sociedad y por el mundo en el que nosotros vivimos y en el que usted y yo nos desenvolvemos. Así es que le invitamos para que nos sintonice la próxima semana, volvamos otra vez a dialogar juntos y tal vez siga usted dialogando en su familia sobre esto y otras cosas que usted cree que son importantes en esta vida en la que nosotros estamos. Que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana. Un abrazo.